Entre el 65 y 70% de los miedos que nosotros tenemos no son nuestros, son miedos que vienen heredados por situaciones que han vivido nuestros antepasados. Por el hecho de que sean invisibles para nosotros, no quiere decir que no determinen lo que nosotros estamos pensando, sintiendo, diciendo e incluso eligiendo. Y yo recuerdo que un día en la adolescencia yo dije, no existe, no existirá el hombre que a mí me trate así. O sea, yo jamás voy a permitir esto. Que eso que a mí me dolía en el alma ver que pasaba en mi mamá, yo lo estaba replicando. Entonces, una lealtad por oposición. Me convierto en lo que más odio, o en lo que me genera resistencia, en lo que me genera dolor. Bienvenidos a Ilumina, el espacio en donde recordamos el camino de regreso a nuestra naturaleza sagrada. Iniciamos hoy nuestro 5º episodio con un tema que, aunque es invisible, nos apasiona, nos encanta porque ha sido profundamente revelador en nuestra vida. Bienvenido, Leandro, a este 5º episodio. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola querido público, muchas gracias por estar aquí en este espacio de Ilumina, nuestro 5º episodio. Gracias por seguirnos, por sus comentarios, por sus retroalimentaciones. Como bien lo dice Jenny, hoy vamos a hablar de esos hilos invisibles que determinan nuestras decisiones, nuestros pensamientos e incluso el código que está oculto en las repeticiones que hacemos en los espacios laborales, en nuestros espacios familiares, en nuestras relaciones, incluso el código oculto que nos lleva a hacer repetición frente a aquello que nos duele o que nos hace sufrir. Es que imagínense el impacto que tiene nuestro sistema familiar en nuestra vida. Cada vez vienen investigándolo más. Y en las últimas investigaciones, los investigadores se han dado cuenta que 3 de cada 4 personas que han vivido en un hogar en donde ha existido un divorcio, se divorcian. Que el 50% y que en algunos casos el porcentaje es más de las personas que se han criado en un hogar donde hay obesidad en sus papás, ellos van a ser obesos por lealtad. Y es un tema que es invisible, del que no somos tan conscientes. Bueno, nosotros no éramos tan conscientes. Y yo pensaba como que nacía y nacía en blanco. O sea, que cuando yo nací era como una isla y que nacía en blanco y que todos mis aprendizajes, que mi vida era como producto de mi camino. Y no era tan consciente hasta que me di cuenta en un momento como decisivo, importante de mi vida, en que yo estaba repitiendo un patrón que me causaba mucho dolor en mi familia y ya les vamos a contar de qué se trata. Entonces, bueno, el tema de hoy es lealtades familiares y cómo esto impacta en la vida de un ser humano, cómo este sistema que es invisible determina en gran medida el ser humano que estamos siendo. Y quiero invitarles a que hagamos un ejercicio juntos allá en donde está. Quiero invitarte a que te veas como desde una perspectiva más amplia y que te preguntes si hay algún ciclo que se viene repitiendo. Tal vez en el área de pareja, tal vez en lo laboral, tal vez en el sitio donde vives, que te das cuenta que hay una situación que no te gusta, finalmente tomas decisiones, haces cambios, terminas alguna relación, pero al cabo del tiempo vuelves a estar en un sitio muy similar. Ahí hay un ciclo que hay que romper, porque para romperlo va más allá de decir, bueno, ya esta relación no me funcionó, chao, y me voy a otra relación, porque si yo no lo puedo ver de una manera más profunda y poder ver el aprendizaje que hay ahí, muy posiblemente me voy del trabajo, me voy de la relación, pero al cabo del tiempo voy a estar repitiendo el mismo ciclo. Y por eso nos parece tan profundamente revelador y además liberador. Entonces, haz ese ejercicio de verte desde una perspectiva más amplia. ¿Cuáles son esos ciclos o esos patrones que yo estoy repitiendo? Y esos ciclos y patrones que estoy repitiendo, sobre todo, que no me están aportando el bienestar que yo quisiera. Y fíjate, Jenny, que frente a eso que tú dices, que es una perspectiva amplia, ¿no? Que tenemos comúnmente como comprensión en la sociedad de que todos somos buenos o que todos nacemos en blanco y después somos producto de una construcción social o de una construcción de lo que aprendemos en la familia,
en el barrio, de lo que aprendemos en la escuela y luego en los ámbitos en donde nos desempeñamos. Incluso esa mirada era la mirada que primó en el proceso pedagógico, disculpen, en el siglo XX, y era la postura del gran pedagogo Rousseau, que decía, el hombre nace bueno y el hombre mismo lo corrompe. Es decir, una perspectiva en la que llegamos a este planeta Tierra buenos, siendo completamente, digámoslo, vírgenes frente a toda nuestra percepción y nuestra concepción de vida y de cómo nos desenvolvemos en este plano, y todas las estructuras sociales nos corrompen en relación pues a todas las desviaciones, los egos, los conflictos y todas las sombras que habitamos como individuos. Y desde ese punto de vista, en este podcast nosotros queremos darte una información de mucho valor en línea de esta invitación que nos hace Jenny de observar nuestra historia de vida, la historia de vida de nuestras familias, pero también analizar de manera crítica y en retrospectiva las repeticiones que hemos hecho muy evidentemente. Creo que es como el espacio más tangible en cómo nos relacionamos con los otros y fundamentalmente en cómo nos relacionamos con nuestras parejas, porque hay un gran campo de oportunidad de aprendizaje y de transformación para nosotros los seres humanos. Sí, y yo creo que este va a ser un camino en el que les invitamos a desaprender. Cuando yo estaba en el colegio, yo recuerdo que tenía que memorizar. Y lo que yo sabía o lo que yo pensaba no importaba. Lo importante era memorizar lo que decía el profe, porque el profe era el que sabía. Y ahora ya luego, como de todo el camino profesional, comprendemos que ese era un paradigma de la educación desde donde nos formamos la mayoría, que era como el modelo bancario. Ustedes están en blanco como estudiantes, ustedes no saben, yo como profesor soy el que tiene la verdad pues revelada y yo les voy a decir a ustedes lo que ustedes tienen que aprender porque ustedes no saben. Y entonces las evaluaciones eran repita y apréndase de memoria. Y luego de este camino de comprensión, me doy cuenta que pues yo no nací en blanco, que nosotros no nacimos en blanco. Y normalizamos decir, ay, sí, es que yo tengo la misma nariz de mi abuelita. Ay, claro, ese gesto es el mismo gesto que hacía su papá. Así su papá usted ya no comparta con él porque no está vivo. Ese es el mismo gesto que hacía. Estos días me decía mi suegra sobre una forma en que caminaba Esteban y decía, pues es la misma forma del abuelo. Yo no conocía al abuelo. Sea, tal cual caminaba el abuelo. Y está bien como decir, ay, sí, es que yo me parezco un montón a mi mamá, yo me parezco un montón a mi papá. Pero resulta que nosotros no solamente heredamos los rasgos físicos, nosotros heredamos también todos los aprendizajes en torno a cómo se gestionan las emociones, nosotros heredamos también traumas, nosotros heredamos también por ADN y energéticamente pasan a nosotros esa forma en que aprendimos a ser seres humanos que viene de nuestro sistema. Y eso determina en gran parte hoy cómo estoy yo viviendo mis relaciones y la vida que estoy creando. Y para ampliar un poquito la mirada, que quiero compartirles también un poco de investigación de estudios que han hecho sobre esta mirada sistémica de la vida. En una reciente investigación que hacen en la Universidad de Zúrich determinan que en el 60% de los casos de personas o de niños que se criaron en un hogar donde hubo violencia, en el 60% de los casos, esas prácticas agresivas o violentas se van a repetir. Y también en este estudio ellos identifican, haciendo una investigación sobre los miedos, identifican que entre el 65 y 70% de los miedos que nosotros tenemos no son nuestros. Son miedos que vienen heredados por situaciones que han vivido nuestros antepasados o que se ha vivido en nuestro sistema social. Y como no somos tan conscientes de ello, mucho menos vamos a ser conscientes y a saber que hay mecanismos para romper como energéticamente con esos contratos, esas lealtades, para que esos patrones que no le aportan a nuestro mayor bien no se sigan repitiendo. No sé si ustedes se han dado el permiso de hacer como un alto para pensar en cuáles son esos aprendizajes del sistema. Imagínense por un momento si ustedes pudieran cerrar los ojos mientras nos están escuchando
Y al cerrar los ojos, imaginarse que hay como ese árbol genealógico del que se habla está detrás de ustedes. ¿Quiénes son las personas que los han precedido en su sistema? Entonces yo puedo imaginar que están mis papás, mis tíos, mis hermanos y todos los que me antecedieron. ¿Cómo eran las relaciones? ¿Qué aprendizajes tuvieron ellos en torno a lo que significa el amor? ¿Qué capacidad tuvieron ellos para crear relaciones en donde el amor se pudiera entregar de manera sana? ¿Qué es una relación en donde el amor se entrega de manera sana? Es una relación en donde las dos partes pueden hablar, pensar, sentir y actuar en libertad. Pueden ser. Y en este ejercicio de imaginarte a tu sistema, a tu árbol genealógico atrás, ahí vienen preguntas bonitas para preguntarnos si hay patrones que yo estoy repitiendo, que no necesariamente son los que quiero, porque en el fondo del corazón yo quiero tener diferentes relaciones o vivir de manera diferente. ¿Cuáles son esos patrones y esos ciclos con los que yo continúo siendo leal y los sigo repitiendo muy seguramente de manera invisible? Y si ampliamos el espectro, imagínate ahora tu sistema social, porque vivimos en países que han vivido la guerra, que han vivido hambrunas, que han vivido epidemias. ¿Qué ha generado eso en nuestra huella sistémica y genealógica? Y bueno, este es el abrebocas para empezar a hablar de este tema que nos encanta, que nos apasiona, que ha sido profundamente valioso para nosotros y que esperamos también sea muy valioso para ustedes y que de hecho estamos planteando hoy el tema porque ha sido un tema que ha surgido como en las últimas conversaciones, en los acompañamientos terapéuticos que hacemos y bueno. Vamos entonces a ver un poco más de esta comprensión amplia de lo que son las lealtades familiares y el aprendizaje que necesitamos hoy tener como humanidad en torno a lo sistémico. Así es, Jenny, y fíjate pues que lo que la ciencia en este momento está determinando nos abre un campo de oportunidad para comprender lo siguiente, y es que para o en la historia antropológica de nuestra especie, estamos hablando del Homo sapiens, se manifiesta o se data su aparición hace 300.000 años. En ese marco de tiempo, alrededor de 12.000 generaciones nos han precedido a nosotros como especie. Es decir, para que nosotros estemos manifestados en este plano, hubo que pasar nuestro sistema por alrededor de 12.000 vientres. En ese orden de ideas, el código o la información de este sistema familiar que nos precede tiene alrededor de esos 300.000 años de información que se ha codificado allí. Es decir, ¿dónde se aloja toda esta información? Claramente, en una primera comprensión, científicamente se ha hablado del campo morfogenético y en el campo de la biología se viene aceptando esta comprensión, dado pues que el campo morfogenético es en donde se codifica el aprendizaje de las especies para poder alegar a la siguiente generación. Para otras especies donde se habla del tema instintivo, donde es como la serpiente que eclosiona del huevo, instintivamente como tiene el código de que tiene que ir a buscar presas y que las que son venenosas, como tienen que inyectar a través de una mordida el veneno y luego engullir su alimento. Ese código ya está instalado en el campo morfogenético de la serpiente. En ese orden de ideas, y para hablar de nuestra especie, en esta comprensión, como bien dices tú, y estos datos científicos, como lo vienen determinando, no solo se codifica el aspecto físico, el aspecto biológico, el aspecto físico en relación pues al ejemplo de mi hijo, en relación con mi papá frente al caminado, sino que en un campo más amplio que le hemos denominado a raíz de la aprendizaje que nos da el Veda y que nos da el budismo, como el registro akáshico. Allí se ha codificado toda la información de nuestro sistema. El campo akáshico es el campo energético en donde todo el aprendizaje y toda la enseñanza que nos legan a nosotros, a las generaciones que vamos hacia adelante, se ha registrado todo lo relacionado, no solo con el aprendizaje de vida, sino como tú bien dices,
los miedos, cómo se ha codificado allí, cómo nos relacionamos con el ambiente, cómo nos relacionamos con otros. También el trauma que, por ejemplo, digo yo, sintieron nuestros ancestros cuando eran cazados por el tigre dientes de sable, o el aprendizaje cómo generar fuego. Y creo que todos, y en este marco de terapia, los que vemos, por ejemplo, especies que son reptiles, que tienen veneno, que son húmedas o que son frías, tenemos automáticamente una reacción de cuidado frente a ellas. Es decir, eso está codificado en nuestro registro acáchico. Sin embargo, y yendo mucho más amplio, frente a cómo nos hemos relacionado y cómo se han relacionado esas 12.000 generaciones que nos preceden, aquí hablamos entonces en la comprensión sistémica de la lealtad familiar. Y es que la lealtad familiar, ¿cómo se expresa? En la promesa, en la fidelidad, en la consigna, en la deuda que se ha codificado internamente en lo que Carl Jung llamó el inconsciente colectivo. Y hay un inconsciente colectivo que no solo hace parte de la sociedad en donde habitamos, sino que hay un inconsciente colectivo de la familia. Allí se ha codificado en ese campo o en ese registro acáchico las relaciones fundamentales desde las cuales nosotros nos relacionamos con las otras personas y que se expresan claramente en estructuras de pensamiento, en creencias que han ido de generación en generación, en torno de un hábito, en torno de una forma de comportarnos e incluso en torno de unos patrones de cómo gestionamos nuestras emociones o de cómo las colocamos en el plano de las relaciones con nuestros propios hijos o con nuestras parejas. Es decir, la lealtad es la codificación en torno de todos estos elementos que están en nuestro campo de la inconsciencia. Eso quiere decir que son, y neurocientíficamente ya hay unos estudios muy sólidos en torno de este tema, son invisibles para nosotros. Es decir, la lealtad opera en el campo de la invisibilidad porque está en lo que es desconocido para nosotros, es decir, en el campo mental de la inconsciencia, pero por el hecho de que sean invisibles para nosotros, no quiere decir que no determinen lo que nosotros estamos pensando, sintiendo, diciendo e incluso eligiendo. Son los que mueven los hilos ocultos de nuestras determinaciones. Y no solo las nuestras, sino las que se han venido sucediendo y repitiendo en el sistema familiar. Y ahí es cuando encontramos entonces que me sorprendo de que ese hábito o esta lección que yo hice en mi vida también la hizo mi papá, la hizo mi abuelo. Y si se abre el campo de la historia familiar, la hizo mi bisabuelo. ¿Cuál es la comprensión que está allí? El campo invisible de la lealtad que está operando de manera inconsciente en el 95%, dice la neurociencia, de lo que estamos pensando, diciendo y sintiendo. Es decir, que solo el 5% queda en el plano de nuestra conciencia. El resto queda manejado por el hilo oculto de la lealtad familiar. Y fíjate que justo así tal cual como tú lo estás diciendo, yo lo experimenté. Y ese darse cuenta que para otros puede ser muy evidente, para ti mismo no necesariamente es tan evidente. En mi caso fue así, no fue tan evidente. Porque yo me crié en un hogar muy machista. Y en mi casa había, al comienzo cuando yo era pequeña, yo recuerdo que había unas normas para las mujeres y unas normas para los hombres. O sea, éramos 2 hombres y 3 mujeres. Y a mí me daba mucha rabia porque, por ejemplo, mis hermanos podían salir, pero para nosotras no, para las mujeres no. Eran diferentes las normas. Y bueno, tantos aprendizajes en torno al sistema familiar, pero lo que quiero compartir es particularmente en torno a lo que tú estás diciendo, porque así es como yo lo viví y ese darme cuenta. Entonces, como yo me crié en un hogar muy machista, en donde no existía violencia física
hacia mi mamá, pero sí había violencia psicológica. Entonces yo en muchos momentos veía a mi mamá muy triste en la cocina o la veía llorando porque mi papá con un grito, punto. Él decía lo que se hacía y era así y punto. No había oportunidad de diálogo, no había opción de nada, de nada más. Y yo la veía a ella muchas veces resignada, muy triste, como muy sumisa frente a los planteamientos de mi papá. Y a mí eso me daba mucha rabia. Ver a mi mamá así me daba mucha rabia. Y yo recuerdo que un día en la adolescencia yo dije, no existe y no existirá el hombre que a mí me trate así. O sea, yo jamás voy a permitir esto. No, y yo me acuerdo que yo dije, no ha nacido el hombre que a mí me trate así. Y yo ahí entonces empecé a desarrollar una rebeldía y una rabia hacia los hombres. Todo eso súper inconsciente. Una rabia y una rebeldía, eso se volvió como una decisión que hoy ya digo, bueno, eso fue una creencia que yo instalé en torno, bueno, muchas creencias en torno a los hombres. Y a lo largo del camino, después pues avanza la vida, y en un momento de mi vida en el que yo estaba en una relación en la que habíamos vivido muchas experiencias, pero yo sentía que ya no quería estar más, pero no podíamos terminar. Terminábamos y volvíamos, terminábamos y volvíamos, y no podía tomar la decisión. Empiezo un trabajo personal, un trabajo interior grande. Y en este trabajo interior lo que yo me doy cuenta es que en el camino lo que sucedió es que esa decisión que yo tomé de decir, yo no voy a permitir que a mí me traten así, yo no voy a permitir que un hombre me trate de esta manera, lo que sucedió es que yo salí al mundo y me volví, adivinen como quién. Yo no me volví como mi mamá, yo me volví como mi papá en las relaciones. Y me generaba parejas que eran como quién, como mi mamá. Y sin darme cuenta, porque esto fue pues invisible, de hecho cuando yo me di cuenta eso fue muy doloroso para mí, porque me di cuenta que me generaba parejas que eran sumisas, que me entregaban su poder, con quienes yo ejercía como unos mecanismos de control, de dominación, que eran fuertes y que a la vuelta del camino lo que terminó es que eso que a mí me dolía en el alma ver que pasaba en mi mamá, yo lo estaba replicando. Eso fue súper doloroso para mí, porque les cuento yo resumiendo acá la historia, en ese camino, parte de mi aprendizaje allí fue muy doloroso. De hecho, yo estuve en la postura víctima profundamente un buen tiempo, pero particularmente 2 años. Ahí en mi postura súper víctima, yo pobrecita, yo, es súper malo el otro que me hace esto, esto y esto y esto y que se fue con otra persona y que pasaron muchas cosas. En mi postura víctima incluso hice que mi entorno lo tomara él como el que él es el malo y yo soy la buena. Y pobrecita yo, y usted cuidadito se va a ir a hablar con él porque él me hizo sufrir a mí. Claro, luego cuando yo me doy cuenta que se sentía estar en una relación de pareja conmigo, pues claramente y totalmente, pues es como debía ser. Ahora lo cuento así, pero este camino, les cuento, bajé en ese proceso de estar yo así en mi profunda victimez, bajé 10 kilos de peso, fue un montón de lágrimas, de sufrimiento. eh, ya cuando logro pasar al otro lado y darme cuenta, para mí fue súper revelador, porque fue como, "Guau", o sea, yo cómo estoy causando eso que yo le temía tanto y hoy lo estoy causando en otras personas. No, eso no es lo que yo quiero. Y entonces ahí yo me doy cuenta y me doy cuenta y recuerdo que yo vivía sola en ese entonces y yo decía como, bueno, me di cuenta, me duele un montón, esto no es lo que yo quiero, debe existir otro tipo de relaciones que yo decía que sean en equilibrio. Yo no quiero ser así, yo no las conozco, entonces yo empezaba a ver las relaciones de mis tíos, de mis tías, las que yo conocía, no conocía ninguna, pero en el fondo algo en el corazón me decía, debe existir otro tipo de relaciones en donde haya otro equilibrio. Y ahí la gran pregunta era como, bueno, ¿cómo es la relación que yo quiero y cómo es el hombre con el que yo quisiera estar? Ahora, ¿cuál es la mujer a la que yo le quiero dar vida? Y eso implicó pues todo un proceso de desaprendizaje de la mujer, el que yo me había vuelto muy como mi papá y muy como mi hermana, así como súper leales, pero en el fondo sintiendo, no es lo que yo quiero y necesito desaprender. Ahora, el automático ese es el otro tema, porque ya me doy cuenta
pero poder aprender a ser mujer desde otro lugar, pues implicó muchos aprendizajes y mucha incomodidad. Creo que nosotros, no, no creo, estoy totalmente convencida que jamás hubiéramos coincidido nosotros y no seríamos esposos con mi yo de hace 20 años. Eso no hubiera pasado desde el nivel de pensamiento en el que yo estaba, el nivel de conciencia sobre todo en el que yo estaba y la mujer que yo estaba siendo más por miedo a evitar el dolor. Y fíjate que en la comprensión sistémica, esta repetición que tú haces, es decir, esta lealtad que tú acoges de tu sistema, se denomina lealtad por oposición. Es decir, tú dices, no voy a ser como mi mamá. Es decir, no va a aparecer un hombre como mi papá que venga a mí a maltratarme psicológicamente y a dominarme y a controlarme como mi papá controla a mi mamá. Por ende, yo no voy a sufrir como mi mamá. Pero esa es tu declaración. Inconscientemente anclaste ello. ¿Dónde está la oposición? Tú dices, no voy a ser como mi mamá y odias la conducta de tu papá, pero repites la conducta de tu papá. Y eso es lo que estás describiendo. A esto le llamamos entonces una lealtad por oposición. Me convierto en lo que más odio o en lo que me genera resistencia, en lo que me genera dolor, porque veo el dolor y el sufrimiento allí, pero en mi repetición de esa lealtad de manera inconsciente, hago sufrir a otros como papá ha hecho o hizo sufrir a mamá. Y ahí es donde está el poder de hacer visible o hacer consciente lo que es desconocido, eso invisible que opera en la lealtad, que está en el inconsciente, como lo decíamos ahorita. Y claramente tú me abocas también dentro de mi proceso de aprendizaje. Yo crezco en un contexto también muy machista, en donde mi papá, y en retrospectiva, mis tíos y mis hermanastros, porque mi papá tuvo dos familias, y todo el clan relacionado con mi línea paterna, hombres muy bebedores, también hombres muy machistas y hombres muy infieles. Allí opera una creencia y era la creencia, claramente mi papá no me dijo, mira, hijo, tú tienes que creer en esto, sino que la creencia se va instalando de manera sutil en el comportamiento de él, pero también viene codificada de manera sutil en el inconsciente colectivo de la familia. Y la creencia era que entre más macho y entre más frío, entre más analítico y entre menos compromisos tengas tú con el amor, con el afecto, con la emocionalidad, eso te hace más masculino y te hace más correspondiente con tu ser hombre. Y desde esta creencia, pues claramente determinó todas las relaciones que yo tuve con mujeres en el marco de mis relaciones sentimentales, sobre todo en la universidad, cuando pues ya crezco, me vuelvo un adulto, y va a determinarlas hasta cuando yo comienzo un proceso de transformación que inicia claramente por la identificación de esta creencia. El sistema de creencias está allí arraigado y sutil e invisiblemente está determinando todas las elecciones que hacemos. Por eso me genera un tipo de relaciones y claramente cuando estamos desconectados de nuestra emoción, del respeto al amor, de todo aquello que es correspondiente con el amor de parejas, viene mucho dolor y mucho sufrimiento. Y creo que aquí fue el golpe más duro para mí porque cuando yo cosecho, el producto de esta conducta arraigada a esta creencia familiar, eh, sentí mucho dolor, sobre todo una separación de un primer matrimonio. Claramente comprendí que esa primera relación fue el acervo, el contenido, el resultado de todo este tipo de formas de relacionarnos desde esta creencia. Y pues cuando deviene todo este sufrimiento, como estaba desconectado de mis emociones, como me había negado a respetar el amor, fue muy doloroso para mí
hacer un duelo y hacer el tránsito hacia este tipo de descubrimientos. Creo que la nueva versión del hombre que soy en este momento pasó por la identificación y la deconstrucción profunda de esta creencia, y no solo en el sistema de pensamiento, sino de cómo estaba enraizada en mis decisiones, en mis conductas, en las percepciones de vida. Y pues claramente de todo esto no es ya estoy curado de una creencia, sino que todo eso es un proceso que incluso continuamos identificando de cómo esto se ancla en los egos, y pues seguimos en el trabajo personal cada vez. Creo que es un proceso evolutivo también de autodescubrimiento y de transformación personal. Esto respecto del sistema de creencias asociado a patrones o lealtades que están ancladas al pensamiento. Hay otro tipo de lealtad que está anclada a hábitos arraigados. Y aquí vamos a citar un caso de José, un hombre de 40 años que vino en el marco de nuestra terapia introspectiva y de transformación transpersonal. Y en el hábito de José, él viene a consultarnos porque viene habitando una ira. Él habitaba, o bueno, habita, porque eso es un proceso largo, en enojo, en ira constante, pero una ira incontenible. Entonces él viene ya, incluso después de ir a terapia psicológica, decir no me funciona, viene con mucha resistencia a nuestro espacio de terapia, y viene es porque ya su enojo constante se está convirtiendo en una ira desbordada con sus hijos y con su señora esposa, al punto de que viene comprometiendo incluso la integridad física, sobre todo de su señora esposa. Cuando nosotros abrimos el campo sistémico de todo el sistema y las lealtades de José, comprendemos que José arraigó un hábito que venía por la línea materna y fundamentalmente de su abuelo materno. En un proceso de introspección que hacemos con José, vamos al recuerdo familiar de su abuelo llegando a la finca, porque vivían en zona rural. Su mamá era una niña y llegaba su abuelo como tipo medianoche o a la madrugada, ebrio, y llegaba a golpear a la esposa. Y decía José en la introspección, en la visión que llegó cuando se abrió en la hipnoterapia el sistema familiar, veo cómo los niños, es decir, su mamá y sus tíos y tías, corren por orientación de mi abuela hacia el monte, ocultándose de la violencia del abuelo. Y veía y describía cómo el abuelo llegaba a golpear a la abuela, sin justificación y sin causa, ebrio, desbordado en enojo y en ira, a destruir y autodestruir su propio hogar y autodestruirse a sí mismo. Cuando se abre esa memoria del sistema familiar, ahí claramente comprendemos que José está haciendo una repetición de un hábito, de una conducta que viene en el sistema familiar y que no ha sido resuelta. Es decir, que no ha sido, hay comprensión en la familia de que vienen de hombres muy violentos con las mujeres, pero no ha sido tramitado, es decir, no ha sido resuelto. Y le digo a José, vamos a ir más profundo, José. Y se abre una herida de abandono en el abuelo. Se ancló en el sistema familiar una ira y un enojo profundo en el abuelo que legó hasta la generación de José, porque fue un niño que fue abandonado por sus padres y fundamentalmente por su mamá cuando tenía 3 años. Entonces se abre en el sistema ese recuerdo y vamos a resolver o a identificar, porque posteriormente hacemos el movimiento de resolución, que hay una herida de abandono de un niño de 3 años que era el abuelo de José, y desde allí ancló un enojo no tramitado. Y que en este caso José lo heredó como una repetición familiar y que venía haciendo el mismo daño que sufrió la abuela y que sufrió el abuelo como consecuencia de dicha herida. Cuando vamos a deconstruir este hábito con José,
también identificamos que en el sistema familiar de José se abrió una herida de rechazo, de exclusión, porque José es un hijo, el hijo del medio de una familia de 3 hijos, en el que el menor comienza a ser adorado por su papá y el mayor comienza a ser adorado por su mamá, y él en la relación familiar, en su esquema familiar de entrega de afecto, se ve excluido. Y por ende, la herida de abandono que viene por parte del abuelo resuena en su inconsciente y él decide anclarse al enojo y repetir, es decir, esa situación familiar abrió la herida de abandono y por ende la reacción frente a evitar la ira y expresar un hábito violento, porque es un enojo y una ira que no está tramitada emocionalmente y que se arraigó como estado de ánimo en José y que se ancló dentro de un hábito o una conducta extremadamente violenta. Bueno, y luego de toda esta identificación, ¿qué sucede? ¿Qué hacer con eso que yo veo y me doy cuenta? Sí, y ahí es una pregunta muy interesante porque pues ahí da cuenta de nuestro propio proceso, de nuestra transformación personal y de lo que aconteció con el caso de José. Y es fundamentalmente sentir que hay algo en mi sistema familiar, algo en mi conducta, algo en mi pensamiento, algo en mis emociones que requiero transformar o que requiero cambiar porque me viene coloquialmente jodiendo en la vida o porque me viene generando unos resultados que no deseo o porque identifico que no quiero repetir, como en mi caso, el patrón de mi papá. Yo no quiero ser como mis tíos. Yo no quiero hacer sufrir a la mujer que amo como mi papá hizo sufrir a mi mamá. Ese fue, en mi caso, lo que detonó. ¿Qué hay detrás de esto? La necesidad de buscar la transformación. Es decir, el sentido de conciencia que hago en mí mismo de que no quiero seguir habitando esto que estoy habitando porque es doloroso, porque me genera sufrimiento o porque no quiero los resultados que vengo teniendo. Y acá es importante comprender que hay refranes que nos hacen daño porque hacen que nos resignemos a ser como somos y pensemos que no podemos cambiar. Refranes como el loro viejo no aprende a hablar o árbol torcido ya no se va a enderezar. Eso no es cierto. Eso no es cierto y son refranes que calan en la conciencia y hacen que o nos resignemos a ser como somos, a pesar de que sepamos que no nos está generando bienestar o que no le está generando bienestar a las personas que amamos y que no queramos abrir como nuestra conciencia y buscar el cambio. Por fortuna la pandemia también nos movió tanto el piso que ha despertado esa búsqueda de despertar de conciencia y de cambio en muchas personas y pues también nos motiva a nosotros a acá abrir el corazón y atravesar como el miedo de estar en las cámaras y, y querer compartir y sembrar esta semilla. Porque desde Ilumina nosotros creemos que nuestra naturaleza es sagrada y nosotros vinimos a algo que va mucho más allá de, como lo dice nuestro eslogan, de venir, nacer, crecer, endeudarse, pagar deudas, tener y morirse. Creemos que vinimos a algo que es mucho más profundo y mucho más trascendente que nuestra naturaleza sagrada, como es la naturaleza de toda la creación. Y cuando nos reconectamos con esa naturaleza sagrada, viene la paz en el alma, viene la calma en el corazón, eso que nos logra llenar todas las propiedades, todos los títulos. Y por eso contenidos como este que estamos compartiendo son como ir tomándonos de la mano para ir caminando en ese camino de regreso a nuestra naturaleza sagrada. Muy seguramente estos ejemplos que estamos compartiendo, lo que están haciendo en tu mente, allá en tu psique, es como decir, ¡ah! Oye, claro, tal vez por eso es que yo me comporto de esta manera. Ay, no me había dado cuenta que yo vengo repitiendo un ciclo en mis relaciones. La buena noticia es que ese darse cuenta es como la primera puerta. Bueno, la primera puerta será el querer cambiar y el saber que yo puedo cambiar, que las cosas pueden cambiar. Y en el querer cambiar hay muchos caminos. En nuestra comprensión, cuando este camino se hace en el marco de procesos,
es mucho más sostenible, que va mucho más allá del me doy cuenta y voy, digamos, a un espacio. Cuando se hace en el marco de procesos es mucho más sostenible y además te vas a dar cuenta que hay muchas personas que van también en este camino y que además también cuando tú eliges seguir ese llamado, que muchos lo están sintiendo, no solo te sanas tú. Y quisieras compartirnos un poco sobre lo que pasa, tú que has como profundizado mucho más en el estudio de la comprensión sistémica. Sí, después de que como individuo digo, requiero cambiar este elemento en mi vida, que hago un momento de conciencia inicial frente a la lealtad y busco un espacio terapéutico o como nosotros sugerimos en el marco de Ilumina, acudir a programas de identificación, de autoconocimiento y de transformación personal. Allí viene el paso subsiguiente, que es identificar la estructura, es decir, ¿dónde está anclada mi lealtad? ¿En un patrón emocional, como el caso que tú nos describiste de tu historia personal, Jenny? ¿O en mi caso personal, deviene de una estructura de pensamiento, es decir, de un sistema de creencias frente al ser hombre? ¿O como el caso de José, deviene de un hábito arraigado, producto de una herida emocional o de una exclusión familiar? Identificar la estructura en el marco de esta comprensión sistémica es fundamental porque yo voy a la causa sistémica que está generando en mí esta repetición. Y cuando yo logro identificar la causa de mi repetición, automáticamente me abro a la posibilidad de transformar ya sea el patrón emocional, el patrón de conducta o el hábito, o transformar el sistema de creencias desde el cual yo estoy operando en mis relaciones cotidianas. Allí viene algo que es fundamental y es el proceso de deslealtad. Ser desleal frente a aquel patrón que está generando sufrimiento no solo a mí, sino que ha generado sufrimiento a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela y a muchas generaciones hacia atrás. Es decir, cuando yo soy desleal frente a esto que es negativo, automáticamente sano a mi sistema familiar, a mis ancestros, a mi origen, sano a mamá, papá, a mis abuelos, a mis hermanos, a mis tíos, pero también hago una disrupción. Rompo el patrón acá y le enseño a las generaciones que vienen o que devienen, es decir, a mis hijos y a los hijos de mis hijos, soy desleal a esto y vinculo una nueva información a mi sistema familiar, a mi inconsciente colectivo. Es decir, incluyo información nueva, información de valor y ¿qué hago? Le evito una curva de aprendizaje a través del sufrimiento y del dolor a mis hijos y a mis nietos. Y por ende, les estoy dando de manera inconsciente, porque vinculo información diferente a lo que hemos llamado el registro akáshico o el campo morfogenético, que no es más que la energía del sistema familiar y la información que está allí puesta para que ellos operen desde una información de más alta vibración, una información que está más ordenada en el sistema, una información que se ancla a principios diferentes, como en el caso nuestro, desde honrar la palabra, honrar el amor, gestionar mis emociones, desde la posibilidad, en el caso de José, identificar mi ira y tramitarla, abrazarla, gestionarla para dar paso a una nueva versión de mí y de cómo me relaciono con esta emoción o cómo reestructuro desde una declaración diferente, desde una declaración nueva, la creencia que yo había anclado. Es decir, viene el proceso, luego de identificación, de deslealtad, de deconstruir aquello que no venía funcionando en el sistema y que yo venía repitiendo y por ende que venía obteniendo los mismos resultados de mis ancestros. Cuando yo hago ese proceso de ruptura, automáticamente tomo un nuevo lugar, ya sea en el anclaje de una declaración nueva o de una gestión diferente de las emociones, como en el caso de la ira, o asumo hábitos diferentes. Y esto opera mucho en el caso en donde hay familias en el que el licor, el consumo de alcohol,
es muy frecuente. ¿Qué hay detrás de un hábito como el consumo del alcohol o el hábito de decir mentiras? ¿Qué hay detrás de un hábito anclado a formas de relacionarnos con el dinero cuando hay poca abundancia o cuando hay mucha escasez o cuando hay una conversación frente a la pobreza o frente al tener o frente al dar? Hay la posibilidad de hacer una transformación profunda, no solo de nosotros mismos, sino de todo nuestro sistema familiar. Y creo que esa es la línea frente a la frente a la pregunta que tú nos haces. Así es. Y como todo es energía y nosotros somos energía, nuestros sistemas de pensamientos inciden en la realidad que creamos. Luego vamos a hablar de eso. Pero como todo es energía, yo voy teniendo la razón de las cosas en las que yo creo. Si yo creo que no puedo confiar en los hombres, si yo creo que los hombres son malos, voy a tener la razón y voy a generarme experiencias que hagan que se ratifique eso en lo que yo creo. Si yo abro mi comprensión y creo que, digamos, desde el otro momento en el que yo me decía, a mí ningún hombre me va a dominar y lo que yo terminé siendo fue la que dominaba a otros, cuando yo me abro a la comprensión y siento, a mí no me gusta ser dominada, tampoco quiero dominar a alguien, creo que podemos relacionarnos diferentes, desde ahí empezamos a atraer experiencias diferentes, desde la energía que somos. Y lo bonito es y la invitación que nosotros hacemos es porque estamos como en un momento de despertar y si tú estás viendo este podcast, ese llamado que está ahí interior es un llamado a despertar, pero también a vivir una vida diferente con mayor sentido. Sabiendo que cuando sano yo, sana también mi sistema, pero además empiezo a atraer una vida diferente, a tener relaciones diferentes. Y hoy yo veo como a partir de ese darme cuenta de la historia que yo les contaba, empiezo a verme y veo, luego tuve otras relaciones de pareja. Y fue como la evolución, o sea, el otro era la evidencia de la mujer que yo estaba haciendo, de la deconstrucción de la mujer que yo era y cómo me fui convirtiendo en una nueva mujer que implicó enseñarle a mi cuerpo también, pues porque cuando sale, por ejemplo, enseñarle a mi cuerpo a escuchar, a tener empatía, a comprender que no solo lo que yo quiero es importante, que también lo que el otro quiera, sienta y necesite puede ser importante y no me hace ser menos. Eso fue todo un proceso. Y si yo lo veo en retrospectiva, veo como mis parejas, las parejas que tuve después, fueron la evidencia de, claro, de la mujer que yo estaba haciendo. Y esto aplica para todas las relaciones. Eh, y que nos toca mucho el corazón porque pues como sociedad hoy lo hemos compartido hablando de los desequilibrios en los podcasts anteriores y de lo que nos mueve y nos motiva a estar haciendo esto es que necesitamos desaprender muchas verdades que simplemente seguimos repitiendo generación tras generación que nos están causando mucho dolor y que están haciendo también que estemos destruyendo lo que nos da la vida. Porque hoy pensar, estas creencias no solo tienen que ver con las relaciones que tengo entre las personas, sino también las relaciones que yo tengo en torno a cuál es mi propósito en este mundo y cuál es mi relación con todo lo que existe. Comprender que hoy estamos llamados a ser guardianes de la tierra, guardianes del agua. Ese es el llamado, como otro llamado profundo a ver ese lugar que ocupamos como seres humanos y que también va a implicar desestructurar algunas creencias y algunas lealtades que son familiares o que también son sociales o que también estamos sosteniendo por ser aprobados o por pertenecer. Y que pues es quizá el momento de pararnos desde un lugar más sabio en conexión como con ese yo sabio que está en mí y encontrar el camino que me corresponde. Y tú que nos estás escuchando, si vienes transitando situaciones de vida como que vienes repitiendo ciclos amorosos que tienen la misma condición o la misma situación, sientes que el dinero tal como entra se va, sientes que habitas ansiedades, temores, que temes hablar en público, relacionarte con personas, que quieres aislarte, tal vez lo que haya allí en el fondo sea una lealtad familiar que tú requieras identificar y desestructurar y vincular a una información nueva, ya sea en tu sistema de creencias, en tus hábitos o en los patrones emocionales y de cómo los gestionas.
Si resuenas con esta información, te invitamos a que nos sigas escuchando, que nos sigas en nuestras redes sociales y que te prepares para toda una información y una oferta que vamos a hacer en torno de programas de transformación en el marco de esta gran apuesta y este proyecto que se llama Ilumina Naturaleza Sagrada. Muchas gracias. Y bueno, gracias por vernos, por escucharnos, por acompañarnos también en este camino. Nosotros esperamos que esto haya sido como una semillita que abre la puerta a la inquietud, que abre la puerta a verme desde otro lugar, que sea un lugar más luminoso. Muchos estamos en este camino y es un camino que trae calma, es un camino que seguimos caminando. Nosotros no somos ni maestros, ni tenemos la verdad revelada, somos aprendices, y que en la medida que más avanzamos, más nos conectamos con la humildad de saber que este es el planeta escuela y en este planeta escuela vinimos a aprender, que juntos es más fácil. Y como cada vez son más las personas que estamos como en esta conversación, es muy bonito porque te vas a dar cuenta que cuando sigues este camino, que nosotros lo llamamos el camino de reencuentro con nuestra naturaleza sagrada, vas a encontrar muchos aliados, personas de corazón bonito que quieren construir contigo y que también empiezas a deconstruir esas creencias que se instalaron, que dijeron debes esconder, no debes contar tus sueños, no debes confiar, si a otro le va bien a ti no te va a ir bien, porque hoy somos cada vez más los que pensamos que estamos felices porque te vaya bien y queremos apoyarte y sabemos que muchos también van a querer apoyarnos y van a estar felices si nos va bien. Y bueno, en ese camino y en esa construcción estamos. Les contamos y les invitamos también a ser parte de nuestros círculos de conexión y vamos a pronto a iniciar nuestros círculos de aprendizaje que ya les contaremos de qué se trata. Si sientes que este episodio fue de valor para ti y puede ser de valor para alguien más, te invitamos a compartirlo con las personas y que nos apoyes a seguir creciendo en esta comunidad de aprendizaje Ilumina. Un abrazo allá en la distancia, en donde cada uno esté.